No pedía mucho, solo quería escuchar al coro. Empujó su silla de ruedas por las puertas principales de la iglesia Grace Fellowship el domingo de Pascua por la mañana. Abrigo gastado, gorro de lana, manos encallecidas de años de empujarse por calles que no fueron construidas para él. Y llegó exactamente 12 pies adentro antes de que alguien lo detuviera. Le dijeron que se fuera. No en voz baja, no en privado, frente a la congregación. Frente a los lirios en el altar y las túnicas borgoña del coro, y las 400 personas que habían venido a celebrar la resurrección, un hombre en silla de ruedas fue empujado de regreso hacia la puerta de una iglesia el domingo de Pascua. Y el pastor que lo vio ocurrir, el hombre que salió 20 minutos después y finalmente miró el rostro de la persona sentada en los escalones, sintió que algo colapsaba dentro de él, que ningún sermón podría reconstruir, porque conocía ese rostro. Había conocido ese nombre durante 30 años, y lo que Thomas Ellison había hecho por esa iglesia, mucho antes de la silla de ruedas, mucho antes de las calles, es la razón por la que nadie que estuvo dentro de ese edificio esa mañana olvidará jamás lo que se supone que debe costar la gracia. La Pascua llegó como siempre llega en el sur de los Estados Unidos, cálida, luminosa, perfumada de lirios, el estacionamiento lleno antes de las 9:15. La iglesia Grace Fellowship estaba en la esquina de Maplewood y Quinta Avenida, campanario blanco. Ventanas de vitral que atrapaban el sol de la mañana y lo convertían en pedazos de rojo y dorado sobre el jardín delantero. Familias avanzando por el camino con sus mejores ropas de Pascua. Niñas pequeñas con encaje blanco, hombres con corbatas que usaban 2 veces al año, madres cargando flores para el altar. Adentro, 400 personas. El coro con túnicas borgoña. Lirios blancos arreglados la noche anterior por el Ministerio de Mujeres. Su aroma llenando cada rincón del santuario de la manera particular que hace que la Pascua huela a Pascua y a nada más. El pastor Gerald Whitmore estaba en el vestíbulo saludando a la congregación al llegar. 53 años, plateado en las sienes, 30 años en el ministerio. Tenía la calidez practicada de un hombre que había aprendido a hacer que las personas se sintieran bienvenidas en los primeros 10 segundos de un encuentro. El apretón de manos, el nombre recordado, la mano en el hombro, por todas las medidas visibles, era exactamente lo que un pastor debía hacer en el domingo más concurrido del año. No vio llegar a Thomas. Thomas Ellison había venido desde 2 cuadras de distancia. Siempre venía desde 2 cuadras. Eso era donde dormía, bajo el paso elevado en la Quinta Avenida, en un espacio que había reclamado 3 años atrás, cuando se le acabó la última opción. Tenía un saco de dormir, un toldo que había encontrado detrás de una ferretería, y una silla de ruedas manual a la que le faltaba el agarre del mango izquierdo, y que jalaba ligeramente hacia la derecha cuando la empujaba. Tenía 67 años. La parálisis había llegado 12 años atrás. Una lesión espinal, del tipo que llega sin advertencia y sin negociación, y simplemente se convierte en el nuevo hecho de una vida. Se había manejado por un tiempo. Luego manejarse se había vuelto más difícil. Luego, la secuencia de pérdidas que puede seguir a una pérdida catastrófica, el dinero, la vivienda, la red, el equilibrio, lo había llevado, a lo largo de varios años, al paso elevado en la Quinta. 2 cuadras de la iglesia que él había construido, había pasado frente a este edificio cientos de veces en 3 años. Había observado las luces de las ventanas de vitral en las noches frías, desde su saco de dormir, y había sabido, con el conocimiento específico de alguien que encargó esas ventanas a un artesano en Tennessee, exactamente qué colores había en el vidrio. Nunca había entrado. Esta mañana, algo en él le dijo: «Entra». Así que empujó las puertas y entró. La mujer en la mesa de bienvenida. Sandra Briggs, recepcionista voluntaria, 11 años, gafete laminado. Levantó la vista. Lo miró de la manera en que la gente mira algo que no coincide con el patrón
para el que se prepararon. No crueldad. Todavía no. La recalibración de medio segundo de un mapa mental que no incluía esto un domingo de Pascua por la mañana. Le entregó un boletín, él le dio las gracias. Se empujó hacia la parte trasera del santuario, cerca de la pared posterior, donde la multitud adicional se quedaba de pie cuando los bancos estaban llenos. Puso el freno en su silla. Cruzó las manos sobre su regazo. El coro comenzó. Cerró los ojos. Permaneció así durante las primeras 2 canciones. Quieto, silencioso, sus labios moviéndose levemente con palabras que había conocido durante 40 años. El diácono Robert Marsh lo notó durante la tercera canción. Marsh tenía 61 años. Fornido. Del tipo de hombre cuyo sentido de responsabilidad se había calcificado a lo largo de décadas en el mismo rol, en algo que a él le parecía virtud y a otros les parecía control. Diácono principal de Grace Fellowship. Organizaba a los sugieres. Administraba el edificio. Había pasado 30 años asegurándose de que las cosas dentro de estas paredes procedieran de manera ordenada y había llegado a entender ese orden como una forma de servicio a Dios. Vio la silla de ruedas en la pared trasera. Sintió algo que más tarde describiría, en una conversación que no sabía que estaba siendo grabada, como preocupación por la seguridad y comodidad de la congregación. Caminó hacia la parte trasera del santuario. Se inclinó hacia Thomas, un ángulo que lo colocaba sobre el hombre sentado, hablando desde arriba hacia abajo, una postura que no consideró y que no fue accidental, y dijo, lo suficientemente en voz baja, para que las palabras fueran audibles para las 4 personas paradas más cerca. Señor, voy a tener que pedirle que salga afuera. Thomas abrió los ojos. Tenemos un programa de comidas, dijo Marsh. Martes y jueves. Comida caliente, sin requisitos. Le puedo dar la dirección. Thomas lo miró. No estoy aquí por una comida, dijo. Estoy aquí por el servicio. Lo entiendo, dijo Marsh, con el tono de un hombre que no lo entendía. Pero este es un servicio privado para miembros y sus invitados. Hoy tenemos aforo completo y tenemos protocolos para... Es domingo de Pascua, dijo Thomas. Así es. Y tenemos 400 miembros aquí para adorar. Necesito que salga afuera. Thomas miró el santuario. Los lirios. La luz a través del vitral. Su vitral, los colores que él había elegido de un muestrario en la oficina de un pastor hacía 23 años. El coro de Borgoña. 400 personas con su mejor ropa, celebrando el día en que, según todo lo que este edificio fue construido para proclamar, cada puerta se abre. Miró de nuevo a Marsh. No estoy molestando a nadie, dijo. Señor. Marsh se irguió. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Tenía la certeza plana de alguien que nunca ha considerado la posibilidad de estar equivocado. Necesito que se vaya. Ahora, las personas cercanas habían dejado de mirar al coro. Thomas bajó la mano y soltó el freno de su silla de ruedas. Se empujó hacia la puerta. Marsh caminó detrás de él, no de cerca, pero visible. La proximidad deliberada de la autoridad que quiere que la expulsión sea entendida como supervisada en lugar de voluntaria. Un ujier cerca de la puerta los vio acercarse y abrió la puerta antes de que Thomas la alcanzara. Thomas salió empujando. La puerta se cerró detrás de él. Adentro, el coro pasó a la 4ª canción. Se detuvo al pie de la rampa de acceso fuera de la entrada. No se fue. No tenía ningún lugar más importante al que ir. Y irse se sentía como confirmar algo que se negaba a confirmar. La rampa había sido instalada como requisito legal cuando el edificio fue construido. Lo sabía porque había estado en la reunión donde el arquitecto presentó el plan de accesibilidad. Él había sido quien dijo, hazla más ancha que el mínimo. Él había sido quien dijo, la gente debe poder usarla con dignidad, no solo usarla técnicamente. Había dicho eso 23 años atrás, desde una silla en una mesa, no desde una silla de ruedas. Se sentó al pie de la rampa que había mandado hacer más ancha de lo requerido y escuchó al coro a través de las puertas cerradas.
El sol era cálido. Los lirios en las macetas a ambos lados de la entrada, también su idea, también de esa reunión, también pagados por el mismo cheque, estaban completamente abiertos en la mañana de abril. Cruzó las manos sobre su regazo y escuchó. Sandra Briggs no se había movido de la mesa de bienvenida. Había visto todo. El boletín que le había entregado, la pared trasera, los ojos cerrados, Robert Marsh caminando hacia él con ese lenguaje corporal, el lenguaje corporal de un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer antes de llegar a la persona a quien se lo va a hacer. Había visto a Thomas empujarse hacia afuera por la puerta. La frase incompleta en su pecho ahora tenía una palabra. Tomó su teléfono. Sus manos no estaban firmes. Abrió el directorio de la iglesia, el antiguo, el que se remontaba más atrás que la membresía actual, el que nunca había pensado en eliminar, y buscó un nombre que había escuchado una vez, años atrás, en una historia que la congregación se contaba sobre sí misma. El nombre estaba ahí. Miró la entrada por un largo rato. Luego se puso de pie, caminó por el pasillo izquierdo e interrumpió un sermón por primera vez en 11 años. Llegó al frente y se acercó al pastor asociado. 4 palabras. Su expresión cambió. Tocó el brazo del pastor Whitmore en la siguiente pausa. Whitmore se detuvo a media frase. Escuchó. Su rostro no cambió de la manera en que los rostros cambian cuando reciben información ordinaria. El pastor Whitmore dijo 7 palabras a la congregación. Necesito salir un momento. Sigan cantando. Caminó por el pasillo central, a través del vestíbulo, a través de las puertas principales. Thomas estaba al pie de la rampa. Whitmore se detuvo en la parte superior y lo miró. El abrigo gastado, el gorro de lana, la silla de ruedas con el agarre faltante en el mango izquierdo, y sintió algo moverse a través de él, que pasaría el resto de su ministerio, tratando de describir con precisión. Había escuchado el nombre de Thomas Ellison por primera vez 30 años atrás. Tenía 19 entonces. Un practicante del seminario, 2 semanas en su asignación en Grace Fellowship, asignado al edificio que acababa de ser dedicado. La congregación tenía una historia fundacional. Toda congregación tiene una, la historia que explica lo que es y de dónde viene. La historia de Grace Fellowship era esta. Un hombre había venido al entonces pastor con un cheque, no una promesa de donación, no una contribución a una campaña de capital, no una donación con nombre a cambio de reconocimiento. Un solo cheque. El costo total de construcción del santuario. Cada $, dado de una vez, por una sola persona, con una sola condición, que su nombre nunca fuera anunciado. El entonces pastor había honrado la condición durante 2 años antes de que la congregación lo descubriera, de la manera en que las congregaciones siempre lo descubren, gradualmente, a través de la ósmosis particular de una comunidad que eventualmente comparte todo. Y el nombre de Thomas Ellison había pasado a la memoria de la iglesia como el hombre que había hecho posible su hogar. Luego, Thomas Ellison había desaparecido. Su esposa murió. Dorothy, que cultivaba tomates en el jardín trasero y cantaba en el coro de una iglesia diferente al otro lado de la ciudad, y que había estado enferma durante 2 años antes de irse. El negocio que había dirigido durante 15 años no sobrevivió a su duelo. La pérdida tiene una manera de desmantelar cosas más allá de sí misma, jalando de los hilos de una vida hasta que toda la tela se afloja. Vendió lo que pudo, se mudó, se convirtió a lo largo de varios años y de una manera que es casi invisible desde afuera, en alguien de quien el mundo dejó de dar cuenta. Había estado en la Quinta Avenida durante 3 años, a 2 cuadras del edificio que su cheque había levantado de un lote vacío. Whitmore bajó la rampa. Se sentó en el muro de contención bajo junto a la silla de ruedas de Thomas, colocándose a la altura de los ojos, una elección que hizo sin pensar, porque era simplemente la geometría correcta para la conversación que necesitaba tener. Thomas, dijo. El hombre lo miró. Algo cambió en su rostro.
La expresión particular de alguien que no ha sido llamado por su propio nombre en mucho tiempo y está recalibrando si es seguro ser reconocido. Pastor, dijo. No sabía que estabas aquí, dijo Whitmore. Necesito que entiendas eso. No lo sabía. Thomas miró la puerta. Está bien, no me esperaban. Tú construiste este edificio. Lo dijo claramente, sin dramatismo. Cada habitación allí adentro, cada ventana, el altar, el órgano, la rampa al pie de la cual estás ahora mismo. Pediste que la hiciéramos más ancha de lo que el código requería. Leí las notas de la reunión. Eso fuiste tú. Thomas estaba en silencio. Y te rechazamos el domingo de Pascua, dijo Whitmore. En la puerta del edificio que diste todo para crear, en la mañana en que celebramos que cada puerta está abierta. Robert no sabía, dijo Thomas. Ese no es el punto, dijo Whitmore. Y creo que tú sabes que no lo es. Thomas miró sus manos en su regazo por un momento. Las palmas encallecidas. La izquierda ligeramente más gastada que la derecha, de 30 años de apretones de manos y 15 años de empujar una silla manual por calles que jalaban levemente hacia la derecha. Whitmore se puso de pie. Entra, dijo. Por favor, entra a tu edificio. El coro estaba a mitad de un verso cuando las puertas se abrieron. La congregación los sintió antes de verlos. El cambio de luz, la corriente de aire de abril, el cambio particular en la atención de una sala cuando algo entra que cambia lo que la sala es. Whitmore empujó la silla de ruedas de Thomas por el pasillo central. Había preguntado. Thomas había dicho que él podía manejarse solo. Whitmore había dicho, déjame. No se trataba de capacidad, se trataba de otra cosa, y Thomas entendió lo que era. Y después de un momento puso las manos en su regazo y dejó que el pastor lo empujara hacia el frente del santuario que él había construido. 400 personas los vieron llegar. La directora del coro vio el rostro de Whitmore y terminó la canción sin que se lo pidieran. El silencio que siguió tenía una textura, del tipo que se forma cuando una sala entiende que está dentro de un momento que cargará consigo. Whitmore detuvo la silla en la parte delantera del pasillo central. No fue al púlpito. Se paró junto a Thomas y enfrentó a la congregación. Dijo, necesito contarles quién es este hombre. Se los contó. No la versión corta. No la versión que podría resumirse en un párrafo y dejarse atrás. La versión completa. El cheque, la condición de anonimato, Dorothy, el negocio, los años, la Quinta Avenida, el paso elevado a 2 cuadras, 3 inviernos. Les contó que el hombre al que habían pedido que se fuera de Grace Fellowship el domingo de Pascua por la mañana era la razón por la que existía una Grace Fellowship de la que se le pudiera pedir que se fuera. Les contó que Thomas había estado durmiendo a 2 cuadras de este edificio durante 3 años, que el estacionamiento al que habían entrado esa mañana, el camino que habían recorrido, los escalones que habían subido, todo existía gracias a un cheque escrito por un hombre que no pidió nada a cambio, y que recibió, en este particular domingo de Pascua, menos que nada. El santuario estaba absolutamente quieto. Luego, y este es el momento que Sandra Briggs, que estaba parada en el pasillo izquierdo con su teléfono en la mano, describiría durante años después como el momento en que entendió lo que significaba la palabra. Una mujer en la tercera fila se puso de pie. Vestido amarillo. Nadie recordó su nombre. Simplemente fue la primera. Empezó a aplaudir. Suscríbete. Porque lo que ocurrió después dentro de ese santuario es algo que ningún sermón podría haber producido y ningún orden de servicio podría haber planeado. Se movió por la sala de la manera en que se mueven las cosas cuando son verdaderas. La mujer a su lado se puso de pie. Luego el hombre detrás. Luego el coro, sección por sección, 40 voces levantándose en túnicas borgoña. Luego la congregación, banco por banco, fila por fila, hasta que 400 personas estaban de pie en un edificio que un hombre había hecho posible,
y dentro del que nunca había estado mientras estaba lleno. Thomas Ellison estaba sentado en su silla de ruedas al frente del santuario y lo miraba. Había imaginado esta sala miles de veces desde el día en que firmó el cheque. La había imaginado llena de música, llena de familias, llena de la calidez particular de una comunidad que tiene un hogar y lo sabe. La había imaginado desde la acera y desde el paso elevado, y desde su saco de dormir en noches frías, cuando la luz de colores a través del vitral era visible desde la Quinta Avenida, si sabías en qué dirección mirar. Todo esto lo había imaginado. No había imaginado estar dentro mientras le rendía pie. Sus manos, descansando en su regazo, temblaban. No lloró. Permaneció muy quieto y respiró y miró la sala con la expresión de un hombre que intenta sostener algo que es más grande que el espacio dentro de él. Robert Marsh caminó desde el pasillo izquierdo hacia el frente del santuario. Su rostro había pasado por varias cosas en los últimos 15 minutos. Se paró frente a la silla de ruedas de Thomas, sin imponerse, sin estar encima de él esta vez, sino ligeramente agachado, a la altura de los ojos, la geometría de alguien que entendió que la postura importaba. «Le debo una disculpa», dijo. «Le debo más que eso, pero empezaré por ahí». Thomas lo miró. «Usted no sabía». «Ese no es el punto», dijo Marsh. «Lo traté como si no perteneciera aquí. Eso estaba mal antes de saber quién era usted. No se vuelve más incorrecto ahora por lo que he aprendido. Estaba mal desde el principio. En la puerta. Ahí es donde estaba mal». Thomas recibió esto. Asintió una vez. El sermón que Whitmore predicó esa mañana no era el sermón que había preparado. Había escrito algo cuidadoso. 3 puntos, una ilustración final, una estructura construida durante 2 semanas. No predicó nada de eso. Habló sin notas desde el púlpito, de la manera en que la gente habla cuando algo real ha ocurrido, y las palabras preparadas son el recipiente equivocado para ello. Habló sobre la distancia entre lo que una institución dice ser y lo que hace en un martes ordinario, o en un extraordinario domingo de Pascua, cuando nadie está midiendo la brecha. Habló de la rampa de afuera, de hacerla más ancha que el mínimo, del hombre que había estado sentado en una reunión 23 años atrás, aún no en silla de ruedas, y había dicho, la gente debe poder usarla con dignidad. Habló de Thomas Ellison, no como una parábola, no como una lección, sino como un hombre que había perdido a su esposa y su negocio y su vivienda, y que aún así había dado cada dólar que había ahorrado para construir algo para otras personas. Un hombre que había empujado su silla de ruedas 2 cuadras en la mañana de Pascua, porque algo en él le dijo, entra. Un hombre al que le habían dado un boletín y luego le habían dado la puerta. No hubo un ojo seco en el edificio, no porque fuera un sermón triste, porque era verdadero. Y la verdad, en una sala llena de personas que acaban de entender algo sobre sí mismas que no sabían esta mañana, aterriza de manera diferente a cualquier otra cosa. Después del servicio, nadie se fue. Esto no es lo que hacen los domingos de Pascua. Los domingos de Pascua se vacían en 12 minutos. La gravedad de los almuerzos familiares y las mesas reservadas, y los niños que han estado sentados quietos desde las 9 de la mañana. Grace Fellowship nunca en sus 23 años de historia había terminado un servicio de Pascua con 400 personas todavía en sus asientos 20 minutos después del himno final. Se quedaron. No por obligación. Por la reluctancia específica de personas que están dentro de un momento del que no están listas para irse. Los niños que habían estado inquietos desde la segunda canción se sentaron sin que se los pidieran. Los hombres que revisaban sus teléfonos durante cada sermón los mantuvieron en sus bolsillos. Thomas estaba sentado en la primera banca. La primera vez que había estado sentado en una banca en este edificio, y la gente vino a él. No en una fila de recepción, no organizado, simplemente. 1 a la vez, luego 2, luego un pequeño flujo constante de personas que caminaron al frente del santuario
y se presentaron ante el hombre cuyo dinero había construido la sala en la que estaban parados. Una mujer mayor llamada Ruth tomó ambas manos de él entre las suyas y dijo: «He rezado en este edificio cada domingo durante 23 años. Nunca supe tu nombre. Eso termina hoy». Un hombre llamado Gerald, que había estado en el comité de construcción el año de la edificación, dijo: «Sabíamos que había un donante que quería anonimato. He pensado en esa persona cada Pascua desde que abrimos». Se detuvo. Miró las manos de Thomas, las palmas gastadas, los dedos encallecidos. «Nunca imaginé». Se detuvo de nuevo. Estrechó la mano de Thomas en lugar de terminar la frase. Una mujer joven, de unos 25 años, que había sido bautizada en este edificio y confirmada en este edificio, y que había tenido su primer duelo serio consolado en una pequeña sala en el tercer piso, dijo: «Toda mi vida ocurrió aquí. Las partes más importantes. Tú hiciste eso posible. No tengo palabras para eso». Thomas escuchó a todos ellos. A la mayoría les dijo alguna versión de lo mismo. «Me alegra que haya sido útil». Esa era su palabra. Útil. No grandioso, no trascendente, no el lenguaje del legado o el sacrificio. Útil. La palabra de un hombre que dio algo práctico a personas que lo necesitaban y que seguía, 23 años después, más interesado en si había funcionado que en ser reconocido por haberlo dado. La reunión que Whitmore convocó esa tarde no fue larga. La situación, una vez nombrada claramente, no era complicada. Thomas Ellison no tenía hogar. Grace Fellowship tenía un edificio con 6 habitaciones sin usar en cada día, excepto el domingo, el martes y el jueves. La matemática de esto no requería ningún comité, ninguna votación, ningún aplazamiento para la sesión del próximo mes. Para el martes por la mañana, una habitación fuera del pasillo principal, usada intermitentemente para almacenamiento y reuniones de desbordamiento, nunca consistentemente necesaria para nada, había sido despejada y amueblada. Una cama con armazón adecuado, elevado a una altura que facilitaba la transferencia hacia y desde una silla de ruedas. Una cómoda, una mesa, una lámpara, barras de apoyo instaladas en el baño adyacente por 2 hombres de la congregación que llegaron el lunes por la mañana con sus propias herramientas y terminaron al mediodía. Una llave sobre la mesa. Una nota con la letra del pastor Whitmore. «Este es tu hogar por el tiempo que lo necesites. Sin condiciones, sin domingos obligatorios». Thomas estaba sentado en su silla de ruedas en el umbral de esa habitación por un largo rato antes de entrar. 3 años en la Quinta Avenida. 3 inviernos bajo el toldo. 3 años aprendiendo a necesitar lo menos posible, a ocupar el espacio mínimo, a volverse invisible de la manera practicada que sobrevivir en público requiere. Miró la cama, las barras de apoyo, la lámpara, miró la nota, se empujó adentro, se sentó junto a la cama y miró la ventana. Pequeña, orientada al este, y en las primeras horas de la mañana, captaría la misma luz que entraba por las ventanas de vitral en el santuario y se dispersaba por el jardín. Lo sabía porque había aprobado la orientación este de esta ala del edificio 23 años atrás. El arquitecto había preguntado en qué dirección debían orientarse las habitaciones. Él había dicho: al este, luz de la mañana. La gente debe despertar con luz de la mañana. No sabía, cuando dijo eso, que un día despertaría en una de esas habitaciones. Cruzó las manos sobre su regazo, de la misma manera en que las había cruzado en la parte trasera del santuario la mañana de Pascua, de la misma manera en que las había cruzado en la rampa afuera mientras el coro cantaba a través de la puerta cerrada. Dijo algo en voz baja que nadie estaba ahí para escuchar. La recuperación para un hombre de 67 años que había pasado 3 años en circunstancias que no fueron amables con el cuerpo, no es algo dramático. Es más lenta, más texturizada, más honesta que eso. La salud de Thomas requería atención sostenida. Los inviernos le habían costado articulaciones, circulación.
el daño particular que el frío y la humedad infligen en una columna vertebral ya comprometida. Tenía citas médicas, fisioterapia 2 veces por semana, medicamentos que había estado racionando durante 2 años y que ahora podía tomar en las dosis correctas. Sandra Briggs lo llevaba, no porque nadie se lo pidiera, porque había estado en la mesa de bienvenida, porque había visto lo que ocurrió y había decidido, de la manera interna y silenciosa en que la gente decide cosas que no anuncia, que le debía una deuda que no podía nombrarse con precisión y la aproximación más cercana al pago era aparecer cuando él necesitaba que lo llevaran. Lo llevó a 19 citas durante el año siguiente. Conversaban en el carro de la manera en que la gente conversa cuando está mirando en la misma dirección y ninguno tiene que mantener contacto visual. Ella aprendió sobre Dorothy, los tomates, el coro al otro lado de la ciudad, marzo de 1999, sobre el cheque escrito en septiembre de ese mismo año, 6 meses después de que Dorothy murió, porque él había necesitado, dijo, hacer algo con la parte de sí mismo que todavía funcionaba. Algo que durara. Algo que Dorothy hubiera reconocido como lo correcto. Él aprendió sobre la hija de Sandra, que tenía 17 años y quería estudiar biología marina. Sobre los 11 años en la mesa de bienvenida. Sobre el esposo que se fue cuando la hija tenía 4 años, y la manera específica en que una rutina de domingo por la mañana puede darle a una semana una forma que sostiene cuando otras formas han caído. Él la llamaba Sandy. Ella era la única persona que sabía que él casi había dado media vuelta la mañana de Pascua, que había empujado hasta la puerta de Grace Fellowship, se había detenido y había permanecido sentado en el calor de abril durante 1 minuto completo decidiendo, que el coro comenzando adentro había sido lo que lo movió hacia adelante, el sonido llegándole a través de la puerta antes de que pudiera terminar el argumento en contra de entrar. «Casi no entro», le dijo en el carro una tarde. «Lo sé», dijo ella. «No podías saberlo. Te observé desde la mesa. Estuviste en la puerta por mucho tiempo antes de entrar». Él guardó silencio. «Me alegra que hayas entrado», dijo ella. Dentro de 6 semanas de haberse mudado, Thomas había encontrado su camino al programa de comidas del jueves. Sabía lo que significaba necesitar esa comida. Conocía la combinación particular de hambre y orgullo y gratitud que puede ocupar a una persona simultáneamente cuando está aceptando ayuda que no planeó necesitar. Trajo ese conocimiento a la mesa del jueves sin anunciarlo. Recordaba cómo tomaban el café las personas. Notaba quién no había venido en 2 semanas. Escuchaba a la gente de la manera en que escuchaba todo. Completamente, sin la media atención de alguien que está esperando su turno para hablar. Una niña llamada Amara, de 7 años, se sentó junto a él un jueves por la tarde mientras él acomodaba sillas y le informó sin presentación que su cosa favorita de todo el edificio eran las ventanas. «Los colores», dijo, «cuando el sol los atraviesa». «Conozco esas ventanas», dijo Thomas. «¿Sabes quién las hizo?» «Un hombre en Tennessee», dijo. «Trabajó en ellas durante 4 meses. Elegimos los colores de un muestrario. Recuerdo estar sentado en una mesa mirando las muestras y pensando, necesita ser el tipo de luz que cambia lo que siente una habitación. No solo decoración, luz que realmente hace algo». Amara lo consideró. ¿Funcionó? Thomas miró las ventanas. La luz de la tarde moviéndose a través del rojo y el dorado y el azul profundo, deslizándose lentamente por el suelo mientras el sol se desplazaba. «Creo que sí», dijo. Ella volvió a mirar las ventanas. Él volvió a acomodar sillas. Robert Marsh se retiró de la Junta de Diáconos 14 meses después del domingo de Pascua. Su carta de retiro contenía un párrafo sobre 40 años de servicio y 3 párrafos sobre la mañana del 9 de abril, sobre lo que había hecho y lo que había entendido después, sobre la diferencia entre administrar una casa y dar la bienvenida a las personas en ella. No la escribió para obtener crédito. La escribió porque decirlo claramente, en la sala,
frente a las personas a quienes había servido, era lo honesto que hacer. Thomas estaba en la reunión anual, cerca de la parte trasera, junto al pasillo, donde una silla de ruedas cabe sin requerir que nadie se mueva. Cuando terminó la carta, captó la mirada de Marsh al otro lado de la sala. Asintió una vez. Marsh asintió de vuelta. 3 años después del domingo de Pascua, una placa de bronce apareció en el vestíbulo de la iglesia Grace Fellowship, a la altura de los ojos, a la derecha de la entrada, donde cada persona que entrara por la puerta la pasaría al llegar. Decía: este edificio fue posible gracias a Thomas Ellison, quien dio todo lo que tenía para que otros tuvieran un lugar al que pertenecer. Ya estás en casa. Thomas estaba sentado frente a ella la tarde en que fue colocada. La leyó 2 veces. Miró la luz de colores que entraba por las ventanas al final del vestíbulo, posándose en el suelo en patrones de movimiento lento que se desplazaban conforme el sol descendía. Había dado todo lo que tenía para que otros tuvieran un lugar al que pertenecer. No sabía, cuando lo dio, que el lugar que estaba construyendo también era para él. Las puertas que construimos para otros. A veces esas son las puertas que terminamos necesitando nosotros mismos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si hubieras estado en esa congregación el domingo de Pascua, ¿te habrías puesto de pie? Y cuéntanos, ¿desde dónde del mundo nos estás viendo? Si esta historia movió algo en ti, suscríbete, porque el próximo video sigue a una mujer que fue rechazada en un hospital y regresó 3 días después como la persona cuyo nombre estaba en el edificio. Dale like a este video si crees que lo que damos sin pedir un recibo todavía cuenta. Compártelo con alguien que necesite recordar que la generosidad tiene una manera de encontrar su camino de vuelta. Thomas todavía se sienta cerca de las ventanas los jueves por la tarde. Todavía observa la luz moverse a través del vidrio que eligió de un muestrario hace 23 años. Todavía lo llama útil. Tu historia aún no ha terminado.